1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. Desafiar los límites de la productividad. En esta campaña entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Bueno, las 5 cosas que han pasado esta semana les voy a contar. Estoy terminando de ponerles en el chat de YouTube el teléfono de Rivadavia, que lo piden los oyentes. 11 50 26 86 30. 5 cosas que tenés que saber. Primero, la liquidación que está bajando a pesar de que estamos en plena cosecha récord. Bueno, ocurre que la caída de los precios viene marcando un poco la agenda. De todas maneras, la liquidación viene bien, no son números alarmantes, pero estamos en plena cosecha récord y como bajaron los precios, se nota en la liquidación acumulada. De todas maneras, junio, insisto con que viene bien, se está pensando en un junio que deje 3.000 millones de dólares de liquidaciones de la agroexportación. Si eso se cumple, si ese pronóstico se cumple, el agro habrá traído 14.000 millones de dólares a Argentina en la primera mitad del año, de enero a junio. No es un numerazo, y acá es donde quería hacer el punto, no es un numerazo, a pesar de esa cosecha récord de la que venimos hablando. Seguro ya escuchaste, más de 163, 164 millones de toneladas, porque los precios obviamente no acompañan. De hecho, habiéndose cosechado más que el año pasado, en la primera mitad del año estamos 13% abajo en ingreso de dólares por la agroexportación, que comparado, digo, con la primera mitad del año pasado, del 2025. Las proyecciones están hablando este año de unos 37.000 millones de dólares para todo el 2026. Por ende, ese récord de la cosecha no se va a reflejar en un récord de ingreso de dólares, porque el récord, recordamos, valga la redundancia, lo tuvo Alberto Fernández, 41.000 millones de dólares, en contexto de la guerra Rusia-Ucrania, de cuando arrancó, sigue la guerra obviamente, pero cuando arrancó la guerra Rusia-Ucrania en el 2022 se generó ese récord porque habían subido el precio de los commodities, tanto Rusia como Ucrania, dos países muy importantes en la producción de granos, trigo sobre todo y girasol. Bueno, eso, perdón, el mate. Eso movió los precios y generó para Argentina un ingreso de dólares récord, que este año no se va a superar, va a estar 4.000 millones abajo. Y acá un puntito, porque esta semana hablábamos con Paulina Lescano, que es especialista en el mercado de granos, y nos decía, guarda, porque así como todos estamos mencionando que desde que empezó la guerra hasta ahora el precio de los granos en Chicago viene bajando 8% en promedio, o sea, con la guerra los granos perdieron en comparación con otra guerra como fue, o el inicio de otra guerra como fue el de Rusia-Ucrania. Bueno, vienen perdiendo, pero se están bombardeando mucho en Rusia y Ucrania. Se está bombardeando mucho puertos, muchas instalaciones productivas, acopios, etcétera. Entonces ya se está pensando en que eso otra vez pueda generar algún movimiento, especialmente para el girasol y en algún punto también para el trigo, porque insistimos, son dos países importantes en la producción de esos cultivos. Así que hay que mirar con atención lo que está pasando allá, porque puede volver a hacer subir el precio de esos granos y hay algún dato interesante para tomar ahí. Segunda cosa, un nuevo revés para Sturzenegger en el caso Coviar. Esta vez, la semana pasada Sturzenegger, el ministro de Desregulación de la Nación, había recibido un revés judicial a una de sus últimas desregulaciones, una que hizo a principio de mayo, que eliminaba un pago que hacía toda la cadena de producción del vino a la Coviar, financiaba la Coviar. Hubo en su momento, hace poco más de un mes, muchos sectores de la vitivinicultura que apoyaban esta decisión, sobre todo las bodegas, pero también hubo muchos sectores que estaban en contra, y esos sectores que estaban en contra hicieron lo que vienen haciendo muchos ante las desregulaciones del gobierno, en especial de Sturzenegger, que es ir con un amparo a la justicia. Habían presentado un amparo, la justicia federal mendocina lo que hizo en los últimos días es darle lugar a ese amparo, y ahora el sector que está a favor de seguir financiando la Coviar, o sea, el sector que presentó ante la justicia ese amparo, salió a darle un mensaje al gobierno nacional de charlemos. Ahora que ganaron un primer round, le dicen charlemos al gobierno los próximos movimientos. Están esperando un llamado del Ministerio de Desregulación para ver los pasos a seguir. Me parece que otra vez vamos a estar ante una de esas
muchas desregulaciones que entran en puja judicial. No sabemos por cuánto tiempo. Algunas vienen muy para largo, otras se van resolviendo más rápidamente. Tercera cosa, las economías regionales. Las economías regionales que acá siempre contamos, el semáforo de Coninagro las releva su situación y muchas vienen en crisis. Muchas vienen en crisis por la cuestión de los costos, suba de costos en dólares, mercados parados y precios que no suben al ritmo de la inflación. Bueno, sin embargo, la espalda exportadora de algunas economías regionales está haciendo que se expandan en ese sentido, en la matriz exportadora que tienen estas actividades. Insisto, algunas. Aparecieron datos del 2025 que hablan de un muy buen año de exportaciones. 11.313 millones de dólares trajeron las economías regionales a la Argentina, 5% arriba, un crecimiento de 5% versus el año anterior. Hay algunos productos que se destacan por sobre otros, y acá vale mirar qué entra en economías regionales, porque, por ejemplo, el que más se destaca en crecimiento durante el 2025 es la pesca, que por ahí no es del tipo de actividades en los que automáticamente pensamos cuando pensamos en el complejo de economías regionales. Bueno, la pesca fue el que encabezó ese crecimiento, sobre todo con China, con España y con Estados Unidos como principales compradores. Atrás de la pesca vinieron los lácteos, la segunda economía regional más sólida durante el 2025 en exportaciones, y después le pisa los talones casi con los mismos números la exportación de maní, que tuvo también un récord después de un muy buen volumen de producción que habían logrado el año pasado, a pesar de una situación de rentabilidad compleja porque los precios internacionales estaban muy por abajo del promedio. Pero bueno, en definitiva, 11.000 millones de dólares récord del año pasado por economías regionales con, les decía, pesca, lácteos y la producción de maní encabezando ese crecimiento. Cuarta cosa, las lluvias y la humedad en general, más allá de las lluvias, vienen frenando en los últimos días otra vez tanto la siembra como la cosecha. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dijo esta semana que la cosecha de soja avanzó poquito en la última semana, solo 2 puntos porcentuales. Pensemos que el tramo final podía venir un poco más rápido, pero que está frenado por esto que les digo, que es no solo la lluvia, sino la humedad que hay y que por ende se ve en los granos. Cuando miden la humedad para saber si están aptos o no para cosechar, ya se ve que hay humedad todavía. Tramo final digo porque ya se cosechó la mayoría, el 97% de la soja de primera y el 92% de la soja de segunda, o sea que queda ese último trayectito. Viene con muy buenos rendimientos, miraba datos de la bolsa, inclusive mucho mejores que en la campaña pasada. La soja de primera en más de 31 quintales, la de segunda en más de 26. Un poco la de segunda, como siempre, un poco más abajo, pero igual más arriba que la campaña pasada. Están a la espera entonces de poder concretar el tramo final y con ventas que, recordamos, vienen quietas, si queremos, entre los productores. Solo el 22% de la soja de esta campaña tiene precio fijado. El resto no. Ahí aparecen varios factores, sobre todo que están esperando, que por ahí muchos ya se hicieron su espalda financiera con el trigo, que fue una muy buena campaña, tenía mejores precios, entonces vendieron automáticamente el trigo y no tuvieron que recurrir al ahorro que es la soja. Bueno, vamos a ver si esto cambia de acá en adelante. A priori hay mucha soja embolsada, por eso, porque también llovió justamente y no se podía sacar la soja de los campos, entonces se procedió a embolsar ahí mismo y a guardarla hasta que eso esté óptimo. Lo cierto es que hay poquita soja con precio fijado a esta altura de la campaña. De hecho, desde el 94, decían esta semana, no se veía tan poca soja con precio fijado. Y después, como les decía, no solo posterga la cosecha de soja, sino también la siembra del trigo, que de todas maneras venía avanzando hasta acá a un ritmo súper acelerado, venía en promedios históricos de ritmo de siembra. Ya se sembró el 60% del trigo y hoy es 21 de junio, o sea que todavía queda un tramito de siembra, de la ventana de siembra. Ya va por el 60%, les decía, un ritmo inédito de todas formas, pero ahora se va a frenar un poco más por esto que les decía, por la humedad y porque aparecieron lluvias. Este fin de semana, de hecho, estuvo lloviendo en algunos lugares de la Argentina, en algunas partes productivas de la Argentina. Y quinto, otra vez Sturzenegger. Uh-huh. La última desregulación de Sturzenegger generó revuelo, apareció en las últimas horas, en el último día de esta semana. El INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, derogó
con la resolución 197, una normativa, la 283 del INPI justamente, que la dictó en septiembre del 2015 Cristina Fernández de Kirchner, había generado restricciones en su momento para el patentamiento de materia viva y de biotecnología. Son normativas muy técnicas, pero básicamente Sturzenegger venía diciendo en redes que iba a eliminar esta normativa y ellos desde el gobierno, con mucho apoyo en este caso de la industria semillera, creen que esto va a poder traer más inversiones y de alguna manera el segundo funcionario de Sturzenegger en el ministerio hace poquito nos daba una nota y nos confirmaba que este es como el paso previo o es allanarse camino en términos normativos para aprobar una normativa que el gobierno tiene interés de aprobar, que es UPOV 91, y hay que decirlo ya en esos términos porque lo confirmaba. Hasta el momento el gobierno venía diciendo como, bueno, solo nos comprometimos con Estados Unidos en el acuerdo comercial a que UPOV 91 pase por el Congreso, pero obviamente Estados Unidos no nos obliga a aprobarlo, pero ahora sí el gobierno o el Ministerio de Desregulación ya blanquea, tenemos intenciones de que se apruebe en el Congreso UPOV 91, por eso estamos buscando previamente los consensos con los semilleros, con las entidades de la producción, sigue habiendo reuniones alrededor de eso. No es que sobre acuerdo por estos días en ese tema. Los productores se resisten bastante a que se apruebe UPOV 91. El gobierno está dispuesto a ceder con modificar con algunos puntos de consenso la ley de semillas vigente, que es muy vieja en Argentina, pero vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, una de las normativas que se desreguló esta semana, que se eliminó esta semana, allana un poquito el camino en esa discusión que el gobierno quiere dar. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.